significa realmente pertenecer a un país? Es una de esas preguntas que solemos dar por sentadas. Sí, Pero a menudo usamos ciudadanía, nacionalidad, como si fueran lo mismo. Y a lo mejor nos estamos perdiendo un matiz que es fundamental. ¿Qué pasa cuando el propio Estado en un pasaporte te dice que una cosa no implica la otra? pues que se abre una caja de Pandora, porque esa distinción ya no es solo semántica, es que ataca directamente la identidad de una persona. De repente, la pertenencia deja de ser un sentimiento para convertirse en una cuestión legal y a veces en una batalla. Una batalla, has usado la palabra exacta, y hoy vamos a meternos de lleno en una de esas batallas. Tenemos un documento fascinante de Uruguay. Sí, es muy bueno. Es el escrito de alegatos de un abogado, Daniel Bruno, en un juicio por daños y perjuicios. Y todo el caso gira precisamente sobre esa pregunta. ¿Ser ciudadano legal de un país te convierte en nacional de ese país? Es un documento que a primera vista puede parecer denso, muy técnico. No, puramente legal. Sí, Pero en cuanto empiezas a leer, te das cuenta de que es una defensa, es una defensa apasionada y, hay que decirlo, increíblemente bien argumentada del derecho a la identidad. justo. Lo que vamos a hacer es desgranar este alegato para entender no solo el caso en sí, sino la lógica implacable que usa este abogado para demostrar que ciudadanía legal y nacionalización son en esencia la misma cosa. Ese es el objetivo. Analizar por qué esta disputa es mucho más que una simple palabra en un pasaporte y cómo un argumento legal puede llegar a definir el propio concepto de pertenencia. Pues si te parece, empecemos por el principio. El caso es entre un particular, un hombre llamado Juan Musso, y un organismo del Estado uruguayo, la Dirección Nacional de Identificación Civil, la DNIC. ¿Vale? Musso los demanda por lo que su abogado califica como un hecho ilícito. Es decir, alega que la DNIC ha hecho algo ilegal que le ha causado un perjuicio. Y ahí está la clave, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es exactamente ese hecho ilícito? Porque no estamos hablando de un simple error administrativo o de una demora. Es algo mucho más profundo. Mucho más. Y no es una suposición, ¿eh? Es un hecho que la propia DNIC admitió en el juicio, lo cual es asombroso. ¿Ah, sí? Sí. La postura oficial de este organismo del Estado, y cito textualmente porque esta es la frase que lo dinamita todo, es que la ciudadanía legal no confiere nacionalidad. Espera. ¿Cómo? ¿Que lo dejaron por escrito en un procedimiento judicial? Tal cual. No es un comentario de pasillo, es una declaración formal. O sea, desde un punto de vista estratégico, me parece, un error garrafal admitir algo tan controvertido de forma tan explícita. Totalmente. Es como si le hubieran servido el argumento en bandeja de plata al abogado. Claro. Y es precisamente esa afirmación, esa política, la que Daniel Bruno identifica como el acto ilegal. Todo su alegato es una demolición sistemática y metódica de esa frase. Entiendo. Considera que, al decir eso, el Estado no solo está equivocado, sino que está violando sus propias leyes fundamentales. Ahora, antes de meternos en cómo lo desmonta, vamos a jugar un poco a abogado del diablo. ¿Podría existir alguna razón, digamos, administrativa, no maliciosa, para que la DNI insista en esta distinción? Es una buena pregunta. No sé, pienso en cosas como mantener registros sobre el origen de la población o quizá por temas de relaciones internacionales con los países de origen. Es una pregunta muy pertinente, porque nos obliga a buscar la lógica que pueda haber detrás de la burocracia. Uno podría pensar que es por motivos de seguimiento, como dices, Ajá. o quizá para evitar situaciones de doble nacionalidad que sean conflictivas con otros estados. Sin embargo, el argumento del abogado Bruno anula indirectamente estas justificaciones. Él no se centra en las posibles intenciones que tenga la DNIC, Claro. sino en su legalidad. Su punto es que las intenciones, por muy prácticas o lógicas que parezcan, no pueden estar por encima de la ley suprema del país. Exactamente. Y ahí es donde entra el núcleo de su argumentación, que es un choque frontal entre una normativa administrativa y la mismísima Constitución de la República. El abogado no se pierde en interpretaciones, va directo a la fuente del derecho. Y aquí es donde la defensa se vuelve, a mi parecer, brillante. ¿Qué es lo que dice esa Constitución que sea tan demoledor para la postura de la DNIC? Pues dice algo de una simplicidad, es que es aplastante. El abogado cita el artículo 73 de la Constitución, que establece sin más:
Los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay son naturales o legales. Punto. Fin de la cita. Punto. No hay una tercera categoría, no hay un ciudadano legal pero no nacional. La Constitución solo contempla esas dos vías. Ciertos requisitos. Pero ambos, según el texto, son ciudadanos de la República. La Constitución no los diferencia en estatus. Precisamente. Y por si quedaba alguna duda, el abogado añade una segunda pieza a este puzzle. El artículo 22 del Código Civil. A ver. Este artículo es igual de claro. Son ciudadanos los que la Constitución del Estado declara tales. Los demás son extranjeros. Entiendo. Lo que está haciendo es... Es construir una trampa lógica perfecta. Sí. Si la Constitución solo reconoce ciudadanos, ya sean naturales o legales, y el Código Civil dice que quien no es ciudadano es extranjero, pues está creando una dicotomía absoluta, no hay un limbo. O eres ciudadano uruguayo, con todo lo que implica, o eres extranjero. Se acabó el debate, claro. Es un silogismo impecable. La conclusión es forzosa. Un ciudadano legal es, por definición constitucional, uruguayo. No es un extranjero con un permiso de residencia glorificado. Es un nacional. Ajá. Por lo tanto, cuando la DNIC opone ciudadanía a nacionalidad, no está haciendo una simple distinción administrativa. Está, según el abogado, contraviniendo el ordenamiento jurídico desde su misma base. Se está inventando una categoría que la ley no reconoce. Además, la propia palabra ciudadanía ya remite a la civitas romana, a la pertenencia a la comunidad política, a la nación. Separarla de la nacionalidad parece, vaciarla de su significado. El abogado también apunta en esa dirección, sí. Argumenta que la nacionalidad es la sustancia de la ciudadanía. Quitarle ese componente es crear una cáscara vacía, un ciudadano de segunda. Y eso es precisamente lo que una lectura llana de la Constitución parece querer evitar. Vale, la lógica legal parece sólida, casi irrefutable. Pero me cuesta imaginar cómo algo tan abstracto se traduce en un problema real. ¿Dónde le afecta esto a Juan Musso en su día a día? Aquí es donde el caso aterriza de forma brutal. El problema se materializa en su documento de viaje. Ah. El pasaporte. El pasaporte uruguayo que la DNIC le expide a Musso y a otros ciudadanos legales especifica en el campo nacionalidad su país de origen, no uruguaya. ¡Ostras! O sea, que viaja por el mundo con un pasaporte de la República Oriental del Uruguay que en una de sus propias páginas afirma que su nacionalidad es otra. Exacto. Puedo imaginarme el caos que eso debe generar en un control de inmigración. El propio escrito lo describe como una fuente constante de problemas. Cito, confusión en agentes migratorios, líneas aéreas y otros entes. Claro, piensa en la situación. Un agente de fronteras en Londres o en Tokio, ve un pasaporte uruguayo que dice que el portador es de otra nacionalidad. La primera pregunta es, ¿este documento es falso? ¿Es un error? ¿Qué estatus tiene esta persona? Es una pesadilla burocrática garantizada en cada viaje, y esto nos lleva directamente a la reclamación por daños y perjuicios. Porque una cosa son los inconvenientes, que ya son graves, pero el abogado habla de daños. ¿A qué se refiere exactamente? La reclamación se divide en dos. Primero, el daño material, que va más allá de perder un vuelo. Imagina intentar abrir una cuenta bancaria en el extranjero, solicitar un visado para un tercer país. Cualquier trámite internacional, sí. Exacto. Esa contradicción en el pasaporte puede paralizarlo todo, generando costes, retrasos y la pérdida de oportunidades. Claro, es un obstáculo tangible. Pero la demanda también habla de daño moral, y eso me parece aún más interesante, porque no se puede cuantificar en dinero perdido. Y es la parte más profunda del alegato, sin duda. Aquí el abogado conecta ese dato en el pasaporte con la psique de su cliente. La frase que utiliza es potentísima. Argumenta que aturde el sentido de pertenencia del demandante al país. Aturde el sentido de pertenencia. Es que la expresión lo dice todo. Es un daño psicológico. Sí. Me imagino a esa persona, a Juan Musso, en una cena con amigos. Alguien le pregunta ¿de dónde eres? Y él contesta, soy uruguayo. Pero en el fondo de su mente sabe que su propio gobierno dice que no lo es del todo, que su identidad es otra. Esa disonancia debe ser agotadora. Es exactamente eso. Es una invalidación constante por parte del Estado al que has jurado lealtad.
El mensaje implícito es, te aceptamos, te damos papeles, pero no te equivoques, no eres realmente uno de los nuestros. Siempre serás, en esencia, de otro lugar. Uf, imagina lo que eso le hace a alguien que ha elegido Uruguay como su patria, que ha pasado por todo un proceso legal para integrarse. Es como si te dieran las llaves de casa, pero te recordaran todos los días que estás de alquiler. Una analogía perfecta. Y entiendo que el abogado no se queda solo en la legislación uruguaya para defender este punto, ¿verdad? Lo eleva a una categoría superior. Correcto. Y esto refuerza todavía más su caso. Acusa a la DNIC de violar no solo la Constitución local, sino un principio fundamental protegido internacionalmente, el derecho humano a la nacionalidad. Ah, claro. Argumenta que el derecho a tener una nacionalidad incluye el derecho a que ésta sea reconocida sin ambigüedades por el propio Estado que la otorga. Lo enmarca en un contexto de derechos humanos, convirtiéndolo en un asunto de principios universales, no solo una disputa interna. una estrategia legal muy completa. Empieza en la Constitución, pasa por el Código Civil, aterriza en los daños concretos, personales, y culmina en el derecho internacional. La verdad es que el alegato no parece dejar cabos sueltos. Después de toda esta exposición, ¿cómo concluye el documento? Bueno, la conclusión es la parte procesal estándar, pero es el remate de todo lo anterior. Tras haber expuesto los hechos, los fundamentos de derecho y los daños, el abogado Daniel Bruno solicita formalmente al juez que acepte su escrito, que dé por concluida la fase de argumentación y que, en consecuencia, dicte una sentencia favorable a su cliente. Lo que significa en la práctica pedir que se declare que la actuación de la DNIC fue ilegal y que se condene al Estado a indemnizar a Juan Musso por los daños, tanto materiales como morales, que esa política le ha causado. Exactamente. Pero, en el fondo, le está pidiendo al juez algo mucho más trascendental. Le está pidiendo que resuelva un choque de visiones sobre la identidad nacional. Claro. Por un lado, está la interpretación de la DNIC, una visión administrativa, reglamentaria, que crea una distinción, pues funcional, entre ciudadanía y nacionalidad, Y por el otro, la visión del abogado. que es una visión basada en la soberanía de la Constitución, en la lógica jurídica, en la dignidad de la persona y en los derechos humanos. El juez no solo tiene que decidir sobre un pasaporte o una indemnización. No. Tiene que decidir cuál de esas dos visiones define lo que significa ser uruguayo en el siglo XXI. Si es un estatus concedido por un burócrata o una promesa de pertenencia plena garantizada por la ley fundamental de la nación. La verdad es que es un caso fascinante. Hemos desgranado como una aparente sutileza terminológica, esa diferencia entre ciudadanía y nacionalidad puede tener unas implicaciones personales y legales enormes, no es solo una palabra. Para nada. Es la línea que separa a un miembro de pleno derecho de la comunidad nacional de alguien a quien se considera perpetuamente un otro, un extranjero con papeles, a pesar de que la ley dice lo contrario. Y hemos analizado un alegato que destaca por su claridad y su solidez, apoyado en la Constitución pilar, con una lógica que parece, aplastante, y que defiende algo tan fundamental como el derecho a la identidad. Sí. Es un recordatorio de que detrás de cada expediente, de cada ley, hay una historia humana y una lucha por el reconocimiento. Sin duda. Y este caso, aunque sea uruguayo, nos deja con una pregunta que resuena en muchos otros países, especialmente en un mundo con cada vez más migraciones. ¿Dónde debería un Estado trazar la línea que separa la pertenencia legal de la identidad nacional? Y sobre todo, ¿quién tiene la autoridad final para definir esa línea? ¿Un reglamento administrativo diseñado para la conveniencia burocrática o el texto fundamental que da forma a la propia nación, su Constitución?